Hola a todos, yo soy Eduardo y este es Mundo Tableau. Entender la relación entre las columnas de tus fuentes de datos, como Excel o una base de datos, y cómo Tableau las organiza en dimensiones y medidas, es clave para aprovechar al máximo esta herramienta. Hoy te voy a explicar de manera sencilla cómo estas categorías funcionan en Tableau y por qué son tan importantes para estructurar y analizar tus datos. Y antes de hablar de dimensiones y medidas, vamos a recordar cuáles son los primeros pasos. Los primeros pasos son conectarnos a un origen de datos. En este caso voy a conectarme a un archivo Excel que descargué del sitio mundotableau.com. Vamos a abrir y vamos a descubrir que tenemos a 3 hojas dentro de este archivo, 3 pestañas, 3 sets de datos. Vamos a arrastrar uno de ellos al espacio central. Y en la parte inferior vamos a descubrir una previsualización de datos. Una previsualización de 100 filas para entender más o menos qué es lo que hay dentro. Fíjense ustedes que cada uno de estos campos está dispuesto como columna. Esto se asemeja mucho a la estructura en Microsoft Excel, donde tenemos el contenido, el nombre del campo y el tipo de dato. Ahora bien, cuando hacemos clic en hoja 1, vamos a descubrir que todos estos campos que estaban dispuestos como columnas, ahora están dispuestos del lado izquierdo como cápsulas o fichas, y son los elementos que están aquí. Estos elementos son todos los campos con los que vamos a trabajar y a priori son las columnas que estaban en el archivo Excel. Ahora bien, si ustedes observan, estos campos están discriminados. Algunos están arriba de esta pequeña línea y otros están abajo de esta pequeña línea. Los campos que están arriba se van a llamar dimensiones y los que están abajo se llaman medidas. Vamos a escribir aquí dimensiones. Y vamos a decir que las dimensiones, desde luego, que son los campos que están arriba, tienen una característica. Así como también tienen una característica los campos que están abajo y se llaman medidas. ¿Por qué es importante esto, Eduardo? Bueno, el conocimiento claro de las dimensiones y las medidas es la base para comprender cómo Tableau piensa. Más adelante vamos a hablar del paradigma de Tableau, donde vamos a descifrar de qué se trata el control de marcas, cómo crear todas las gráficas que nos imaginemos, ya dejando de lado el Show Me. Y antes de comprender a este paradigma de Tableau, sí tenemos que entender qué son las dimensiones y las medidas. Las dimensiones, vamos a escribir aquí, dimensiones, dos puntos, son campos, ¿de acuerdo? Mientras que las medidas, y lo vamos a escribir aquí, medidas, son campos. ¿Pero cómo? ¿Los dos son campos? Sí, los dos son campos. Lo que ocurre es que las dimensiones, los que están arriba, son campos, no importa dónde el profe arrastra esto, lo vamos a ver más adelante, pero son campos que a priori tienen elementos que vamos a listar. Mientras que las medidas son campos que tienen elementos, no importa dónde el profe arrastra, ya lo vamos a ver más adelante, son campos que tienen elementos que vamos a sumar. Entonces, dimensiones, campos que tienen elementos que voy a listar, medidas, campos que tienen elementos que voy a sumar. Es una buena primera definición. Ahora bien, vamos a profesionalizar un poco más esta definición. Vamos a decir que las medidas son campos cualitativos. O sea, campos cuyos elementos utilizo para clasificar cosas. Por ejemplo, puedo clasificar algo por región. O puedo clasificar algo por segmento. O puedo clasificar algo por categoría. Mientras que las medidas, que también son campos cuantitativos. Es decir, campos que utilizo para cuantificar o medir. Ya sea que quiera ver la suma total de la venta o que quiera conocer, por ejemplo, a la suma total de la ganancia. La realidad es que dentro de nuestro origen de datos, o sea, vuelvo aquí, vamos a ver una transacción para cada venta. Al menos eso pasa en este modelo. Si nosotros observamos con detenimiento a alguno de estos campos, por ejemplo, vamos a buscar algún campo que nos interese como el campo país/región. Como lo comentamos en el capítulo anterior, no nos gusta este nombre, entonces ya sea aquí mismo, botón derecho, cambio el nombre, o también lo puedo hacer desde alguna de las hojas. País. Si ustedes observan, Brasil aparece repetido, por lógica, porque cada registro representa una transacción comercial. Evidentemente se ha vendido más de una vez en Brasil. Pero, si volvemos aquí, a una de las hojas, cuando arrastremos el campo país, Brasil no aparece repetido. Y aquí hay un punto en el cual quiero detenerme. ¿Por qué no aparece repetido Brasil? Porque las dimensiones, que son campos cualitativos, siempre tienen el mismo tratamiento. Tableau les da el mismo tratamiento. Siempre a una dimensión, Tableau le aplica la función distinct, o sea, trae los distintos. Distintos. Eso significa que no trae repetidos. Vamos a ver. Si en este caso, en vez de país, hubiese traído categoría, veo que hay 3 elementos. Esto no significa que en el sistema origen, en este caso en el Excel, existan solamente 3 registros, sino que existen 3 categorías distintas. Y siempre va a hacer esto Tableau por sobre las dimensiones. En cuanto a las medidas, recuerden que habíamos definido que las medidas son campos cuantitativos. También es cierto
que Tableau aplica un tratamiento especial a las medidas y siempre hace lo mismo. ¿Siempre Tableau suma a los campos medidas? Bueno, no. Siempre Tableau aplica una función de agregación. ¿Y qué significa aplicar una función de agregación? Que Tableau siempre necesita agregar. Tema aparte, agregar en el mundo de los datos no significa incorporar, sino que significa algo así como compactar o comprimir, algún criterio a través del cual convierto muchos elementos en uno solo. Y estas funciones pueden ser, por ejemplo, la suma, la función mínimo, la función máximo, la función average, el promedio. Es decir que siempre que Tableau trabaje con una medida, le va a incorporar una función de agregación, que por defecto va a ser la suma, pero que nosotros podemos fácilmente cambiar para obtener el resultado deseado. Entonces, repasando, las dimensiones están arriba, las dimensiones son campos, las medidas están abajo, las medidas son campos. ¿De dónde provinieron todos estos? Ni más ni menos que las columnas del origen de datos. Y nada más. Ahora bien, Eduardo, ¿cuál fue el criterio que Tableau aplicó para que algunos campos estén arriba y otros campos estén abajo? Pues bien, el criterio que Tableau aplica es el del tipo de dato. Es decir, no importa a priori lo que aquí diga, sí importa el tipo de dato. O sea, si un campo tiene tipo de dato texto, Tableau lo manda para arriba. Porque recuerden que Tableau quiere listar a los elementos que contiene esta dimensión. Porque la dimensión es un campo que tiene elementos cualitativos para clasificar. Entonces le viene muy bien. Le cuesta mucho imaginarse sumando a la categoría. No puedo sumar las categorías. Por eso esto no es medida. Luego, los campos geográficos también van a ser dimensiones porque podemos listar a estos elementos geográficos. Las fechas también se van a listar, los años se van a listar. Es decir, puedo clasificar algo por año y así sucesivamente. Mientras que los campos numéricos por defecto se mandan a las medidas. Ahora bien, no significa que este criterio sea el correcto, significa que este es un criterio que aplicó Tableau. Luego la responsabilidad de organizar esto como corresponde es nuestra. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿y a mí qué me importa si esto está arriba o esto está abajo? La realidad es que no es relevante si esto está arriba o está abajo, sino que lo relevante es el tratamiento que Tableau le otorga a un campo. Entonces, si un campo está arriba, si quieren, no nos importa que se llama dimensión, y si está abajo no nos importa que se llama medida, pero sí nos importa que si está arriba, Tableau va a traer los elementos distintos de este campo. Y si el campo está abajo, no me importa que se llame medida, pero sí, Tableau le va a aplicar una función de agregación. Miren ustedes, el campo descuento, a nivel conceptual, está bien clasificado como medida. El campo ganancia conceptualmente está bien clasificado como medida. Pero el campo ID de la fila, a nivel técnico está clasificado correctamente como medida, porque es numérico, pero conceptualmente no. El ID de la fila es el número de fila. La pregunta que les hago es, ¿qué sentido tiene sumar los IDs de las filas o promediarlos? A priori parece que ninguno. A mí me da la sensación de que esto debiera tener un tratamiento de ser listado. Entonces lo arrastro hacia arriba. Y esto es muy importante porque recae absolutamente en nosotros la responsabilidad final de clasificar como corresponde a los campos. Fíjense ustedes, si este campo está abajo, al ser arrastrado, obtengo la sumatoria de los IDs de fila, pero si lo llevo para arriba, al ser arrastrado, obtengo una especie de listado o clasificación de los distintos IDs, porque Tableau a las dimensiones les aplica la función distinct y a las medidas una función de agregación. Es así que Tableau va a oficiar de traductor entre nuestro deseo y nuestras intenciones al haber arrastrado los campos y el origen de datos. Es decir, al arrastrar país a un lugar, veo el listado de países, al arrastrar venta a un lugar, veo la suma de la venta por país y fue Tableau el que procuró que esta combinación tenga sentido. Y esta combinación es la base de todo el trabajo que vamos a hacer con Tableau en el futuro. Por eso es muy pero muy importante que pongamos atención a la clasificación de los campos.